Derriten como helados en el desierto y el dólar cayendo como un piano fueron dos de las contundentes metáforas. ¿Cómo le gustan al presidente esas metáforas así muy categóricas que usó el presidente para salir al cruce de quienes hablan de un atraso cambiario y por consiguiente de una posible devaluación o tensión cambiaria luego de las elecciones? Javier Milei explicó que el gobierno no está induciendo la fortaleza del peso, es decir, que es genuina la fortaleza del peso a su criterio, porque es consecuencia de no emitir dinero y del equilibrio fiscal. Afirmó que con la inflación a la baja la gente tiene incentivos para tener pesos porque no se derriten como helados en el desierto del Sahara. Argentina está con un muy bajo nivel de monetización de base. Significa que Argentina, en condiciones normales de estabilización, la demanda de dinero tiene que pegar un salto. Por lo tanto, eso naturalmente va a generar una apreciación de la moneda porque usted tiene un aumento de la demanda de pesos. O sea, el peso se está fortaleciendo porque usted no tenía demanda de dinero, porque estabas huyendo del dinero permanentemente, consecuencia de la inflación, y ahora, digamos, con la tasa de inflación a la baja, evidentemente, usted tiene incentivo a tener pesos en la mano, porque no se le derriten como un helado en el medio del desierto del Sahara. Ahí está. Pero el presidente no solo polemizó con los cuestionamientos que hacen algunos economistas en general a su modelo, con este tema en particular, que es una de las polémicas del año en materia económica, sino que cruzó ni más ni menos a una de las voces más autorizadas que había sugerido que había un atraso cambiario, que era Domingo Cavallo, ministro de Economía durante el menemismo, y quien, recordemos, alcanzó la más prolongada estabilidad de precios con la convertibilidad en un país con inflación crónica, ¿no? Para el presidente, su programa económico, para el presidente Milei, su programa económico actual es mucho mejor que la convertibilidad. ¿Me quiere decir cómo va a hacer subir el dólar si yo le estoy sacando todos los pesos que anda dando vuelta? El dólar se tiene que caer como un piano. Y le voy a decir más, y en especial por el impresentable de Cavallo. Porque mientras que él era ministro de Economía e insultaba a todo el mundo cuando hablaban de devaluación, defendía el tipo de cambio y la convertibilidad, que ¿sabe cuánto es el tipo de cambio de convertibilidad a hoy? 700 pesos. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Él no tenía equilibrio fiscal. Bueno, aquí el contraste es con lo que el propio Milei decía antes. Yo creo que Cavallo y Milei en un momento tuvieron una sintonía muy fuerte en lo económico e incluso en lo político. Si ustedes recuerdan, Cavallo en un momento quiso aterrizar en la arena política y no pudo. Y yo creo que veía en Milei alguien que con ideas también a favor del mercado había logrado el mensaje adecuado para que ese mensaje fuera entendido políticamente como algo conveniente. Y tuvieron un momento de, llamémosle así, casi romance intelectualmente hablando. De hecho, Milei solía decir que Domingo Cavallo había sido el mejor ministro de Economía de la historia, además de elogiar permanentemente el gobierno de Carlos Menem. Desde mi punto de vista, el rol que ha tenido el profesor Cavallo durante el primer gobierno de Menem lo convierte en el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. Esto está fundamentado en un trabajo de Gerardo de la Paulera, Bossoli e Irigoyen, que se llama Passing the Buck, y evalúan todos los gobiernos de la historia argentina. El mejor gobierno de la historia argentina fue el primer gobierno de Carlos Saúl Menem. Esto lo reiteró el presidente al inaugurar el busto de Carlos Menem en la Casa Rosada. Y de hecho nombró a Gerardo de la Paulera. Me acuerdo que en ese momento nosotros lo llamamos a Jerry, a Gerardo. De un tiempo a esta parte, ya como presidente, empezaron las distancias y algunas discordias. Milei, de hecho, destaca que las reformas que él viene haciendo son mucho más que las que hizo el menemismo, multiplican la reforma del Estado que hizo el menemismo. Y en eso, al hablar de las reformas que se hicieron, lo secundan los propios Menem, que ahora son parte de su gobierno, como en este audio van a escuchar al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Votaron todos juntos, fueron 107 artículos y fue considerada la reforma más importante, no sé. ¿Esta le gana esa reforma para Tiene vos? casi 400 artículos. No, en cantidad seguro. Y en terminología también, tocamos todo el Estado, es 5 veces la reforma del Estado. Es muy interesante en lo económico este debate, porque yo me acuerdo, ustedes eran chicos, pero yo ya cubría economía, y en la época del gobierno del presidente Menem había una pelea que cruzó toda la administración,
Y era responder a esta pregunta. ¿Quién es el padre de la criatura? La criatura era la convertibilidad y en un momento la discusión era si el padre de la criatura era Menem o Cavallo, ¿no? En una tensión que luego se sintió en el gabinete y que terminó explotando por los aires con las denuncias de mafias enquistadas en el poder de Cavallo acusando a Alfredo Yabrán. Y ahí se abrieron las aguas para siempre, pero sin duda se peleaban también, o esta pelea existía, por una cuestión muy interesante, porque se decía, es cierto, Cavallo la pegó en su planteo económico en ese momento, otra discusión es si había que salir o cómo había que salir de la convertibilidad, pero no podría haberlo hecho sin la voluntad política y el liderazgo de Menem. Y las dos cosas eran ciertas. Entonces, de pronto, hoy, la diferencia es que Javier Milei también, además de tener la voluntad política de las reformas, es el ideólogo económico de su plan de gobierno, que en todo caso lo implementa muy en sintonía el ministro Luis Caputo, y de hecho Milei es muy generoso con Caputo en ese sentido, pero están totalmente alineados, es el primer presidente economista, entonces el plan es el de Milei y el presidente también es Milei. Pero claro, ustedes dirán, entonces ¿quién tiene razón, Cavallo, Milei? Yo les voy a decir, esto lo va a saldar la historia. Porque andando el tiempo vamos a ver en efecto si esto que el presidente llama la genuina revalorización del peso redunda en una expansión genuina de la economía y por ende en una baja genuina de la inflación, ¿no? No quiero entrar en tecnicismos, pero enseguida vamos a hablar con algún economista sobre esta cuestión. Ahora, fíjense que las declaraciones del presidente deben ser como un alivio para el gobernador Axel Kicillof. Me van a decir, Cristina, ¿qué estás diciendo? Y sí, porque en medio de los cuestionamientos por la inseguridad y el conurbano detonado, Kicillof este fin de semana buscó cambiar el eje del debate y llevarlo a la economía con una nota de opinión que publicó en el sitio Infobae, donde sostiene que el superpeso o el atraso del dólar que hay en este momento para él, según él, está producido por el gobierno, inducido por el gobierno, en detrimento de la producción local. Bueno, el primero que salió a contestarle fue José Luis Espert, para quien los precios más caros en Argentina, que el gobernador denunciaba en esa nota, son en realidad culpa del proteccionismo industrial que el gobernador defiende y por los impuestos salvajes que cobra en su provincia. Espert, no olvidemos, suena como candidato para pelear la gobernación bonaerense en 2027, con lo cual este cruce no solo tenía una connotación de choque entre los dos, sino que ya había tenido su primer round con los temas de la inseguridad en el conurbano, cuando Espert en el Congreso cruzó duramente al actual gobernador de la provincia. No pedimos milagros, solamente pedimos que no se sigan enterrando inocentes. Silencio, por a manos favor. de delincuentes Diputado. por culpa de un atorrante Silencio, por como favor. Kicillof. Sí, atorrante. Se han expresado. Argentino, Por favor. no hay seguridad sin autoridad. Pido por favor silencio. No hay justicia sin castigo. Diputada Moró. No miremos Diputada por otro lado. Moró. Delincuentes. Ustedes, kirchneristas, delincuentes y asesinos. Bueno, en el intercambio ocurrido en la red X, que yo les contaba, ¿quién terminó interviniendo ayer? El presidente, que dijo sobre los argumentos de Espert, acá el profe dio una masterclass y llamó al gobernador bruto mayúsculo que destruye todo lo que toca y lo convierte en excremento. A ver, la economía es un terreno cómodo para Milei hoy, porque el gobierno del presidente Milei tiene en la baja de la inflación su principal éxito de gobierno. De Axel Kicillof, en cambio, el recuerdo de la gestión económica no es muy bueno, diría, es más bien paupérrimo, y más aún si uno suma los más de 40.000 o 50.000 millones de dólares, depende de quién haga la cuenta, de juicios que le cuestan a la Argentina en los tribunales internacionales o en algunos litigios internacionales, algunas de las decisiones de Kicillof, ¿no? Hay varios, temas de holdouts, tema YPF, tema deuda de París, en fin. Pero en el actual contexto hay dos motivos ventajosos por los cuales a Kicillof le conviene la pelea con Milei.
Por un lado, porque aparece él representando a los sectores productivos que sacaban ventajas del proteccionismo y que ahora se ven afectados, y por otro, porque aparece él como líder opositor en lugar de Cristina, que cuando uno ve las encuestas, la gente identifica a ella como jefa de la oposición y no a Kicillof. Entonces a Kicillof le viene bárbaro que Milei lo suba al ring, y le viene bárbaro que no hable de la inseguridad, que es el tema que hoy lo pone en el centro de la polémica. Paradójicamente, en esta pelea, entonces, Milei, aunque descalifique a Kicillof, le termina haciendo un favor porque lo elige como oponente. Y en eso también se ve la gravitación que tiene el presidente. Para Cristina, en cambio, las urgencias son más existenciales. Evitar que se le fuguen senadores para suturar la derrota en diputados con la fractura del bloque. Ese tema está muy delicado. Yo esta mañana había empezado a escribir sobre esto y casi terminando lo dejé a un lado porque dije no, se gana el terreno toda esta polémica del presidente, esta polémica sobre el tema del atraso cambiario o no, o del valor del peso, pero hay que decir que hoy la que tiene urgencias realmente es Cristina en el Senado para evitar otra fractura, sobre todo porque una fractura fuerte en el Senado podría terminar para la señora en un verdadero efecto dominó. Saber lo que decís y cómo lo decís.